Bueno, igualmente yo después les paso el archivo. Se ve que cuando lo puse en presentación, dejó de... Bueno, si no lo dejo ahí, total lo ven igual. ¿Ahí lo ven bien? Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces estábamos en esta diapositiva. Por eso no contestaban, che. Les voy a dar de leer para que contesten. Bueno, entonces, ¿qué característica tiene la información? Ahí estamos, de nuevo. El directivo como monitor. Decíamos que es la información más blanda que procesa la organización o que procesa el directivo. ¿Sí? Es una información que el directivo lo consigue mediante su red de contactos, que son otros colegas, que son reuniones informales, que son reuniones institucionales donde la empresa participa. ¿Sí? Y las características de esta información es que es novedosa, no es repetitiva. Generalmente es información fresca que ayuda a la creatividad, a la innovación, que es un tema que después vamos a hablar en la unidad 7. ¿Sí? Fíjense las fuentes. También, ojo, también del interior de la organización, ¿no? O sea, en el rol de líder, el directivo también, por ejemplo, a través de el contacto con sus subordinados, directos o no, también recauda información que tiene que ver con, con la característica gerencial y operativa. ¿Sí? Por ejemplo, operaciones de organización de subordinados, clientes, contactos personales, competencias, proveedores. Esas son las fuentes del, del directivo. Ideas, tendencias. Fíjense, esto ayuda a la innovación. Presiones internas y externas, rumores, chismes. ¿Qué ejemplo pueden dar de esto, por ejemplo? ¿Qué información puede captar un directivo del exterior que le influya en su empresa? ¿Un nuevo competidor? Un nuevo competidor. ¿Qué más? ¿Algún rumor sobre la situación de los competidores? Que tengan estrés financiero, que estén pasando por algún momento complicado o justamente que estén por sacar una nueva línea de producto o alguna novedad para el mercado. Perfecto, Mauro. Bueno, por ejemplo, hasta con los mismos clientes de la organización, con los cuales la información tiene la organización tiene un vínculo, ya sean proveedores o clientes propios, a los que, por ejemplo, les puede prestar dinero eh, en concepto de anticipos, en concepto de adelanto de mercadería o lo que fuera. Es necesario contar con esa información, porque de pronto puede correr un rumor de que una empresa está por quebrar, de que el productor al cual le adelantamos plata no le fue bien con la cosecha, que, bueno, infinidad de variables que tienen que ver con esa información de rumor, ¿no? Pero que es vital, porque a partir de esto el directivo puede tomar iniciativa y puede hacer, poner en mecanismo después algunas decisiones que impidan eso, con la que podamos anticiparnos a, a esas situaciones, ¿sí? Que también es un tema que vamos a ver seguramente hoy, el tema de la anticipación. Bueno, Stembrino habla de dos dimensiones de la gerencia, de interés de la gerencia, del tipo de información que se maneja. Una, los procesos informáticos, que básicamente es el procesamiento de la información, y otra de los grupos de trabajo, que más o menos se refiere a la psicología organizativa, ¿sí? O sea,
hablamos de la información en dos dimensiones. En una dimensión más dura o más tecnológica, digamos, que tiene que ver con los sistemas de información y con el procesamiento de la información, y otro aspecto más blando o más humano que tiene que ver con los grupos de interés, los grupos que funcionan dentro de la organización para poder lograr los objetivos de la empresa. ¿Sí? Digamos que es la combinación de estas dos variables. ¿Y en qué cambia esto? ¿En qué cambia el procesamiento informático de la información? En la toma de decisiones. Básicamente se diferencia de la gerencia, de una gerencia más tradicional o más antigua, en donde, por ejemplo, las decisiones se tomaban de manera intuitiva o de manera con mucha menos base en información y en bases de datos, sino de manera más intuitiva, ¿sí? Más caliente, digamos, más sanguínea, por decirlo de alguna forma, ¿sí? ¿Y cómo creen que es mejor ustedes tomar decisiones? Hablando de eso. ¿En base a información? ¿O en base a intuición? Y depende para mí. Es importante esto que esté informatizada, la información, para tener más sustento, pero hay veces que hay decisiones que hay que tomarla rápido. Bien. Sí, por supuesto. A ver, hoy en día los sistemas están preparados para que la información esté disponible de manera inmediata al momento que se necesita. Por supuesto que hay situaciones de estrés y situaciones inesperadas y de urgencia en las que probablemente no tengamos la información necesaria, no se tenga la información necesaria, y el directivo tenga que tomar una decisión de contingencia o de urgencia en la que no dispone de esa información, y probablemente sí sea de forma intuitiva. Al igual que, por ejemplo, en la creación de un negocio nuevo, donde todavía no se dispone información. Por ahí se dispone información del contexto, del mercado, de los clientes, pero no de la marcha del negocio, con lo cual también se toman decisiones de manera más intuitiva. Así que sí, es una combinación, pero bueno, la gerencia moderna, la característica es justamente esto, que se utilizan muchas bases de datos. Hoy en día, por ejemplo, se utilizan los supermercados, por ejemplo, utilizan inteligencia artificial para determinar patrones de conducta y patrones de consumo de determinados productos, ¿sí? Lo cual les permite, a su vez, tomar decisiones sobre la disposición de los productos, sobre combinación de productos, ¿sí? Fíjense lo que hace, por ejemplo, esta cadena de mini market que hay acá en Rosario, no sé el nombre, tiene un logo rojo con mucha luz blanca adentro, no me sale el nombre. Bueno, esa cadena, por ejemplo, siempre te ofrece una promo. Esas promos no son casuales, están estudiadas en base a patrones de consumo, ¿sí? Que tal producto se combina con tal otro. No me sale el nombre de la cadena, pero bueno, hay muchas, son como unos mini markets. Bien, no nos desviemos del tema. Los elementos de la estructura, los elementos del modelo informático que plantea Estembrino son los siguientes: el ambiente externo, el ambiente interno, los modelos teóricos, los modelos representativos, la inteligencia gerencial, la formulación de decisiones y la implementación de decisiones. ¿Qué es el ambiente externo? Es el ambiente, es el entorno más acotado de la empresa, ¿sí? No es el contexto general. Cuando hablamos del ambiente externo estamos hablando de todos aquellos sujetos que están en relación directa con la organización, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del mercado, la competencia, los clientes, los precios, los proveedores, en relación al financiamiento, las tasas de interés, el tipo de cambio, ¿sí? El ambiente externo provee
cierto tipo de información, al igual que el ambiente interno, que luego se va a traducir, que se va a sistematizar a través de los modelos, ¿sí? El ambiente interno conformado por datos y operaciones, por datos de operaciones y percepciones de personal. Fíjense de nuevo acá, se ven las dos dimensiones. La dimensión más hard de lo que es información dura, de información de datos que surgen de los procesos rutinarios, que son los datos de operaciones, y las percepciones sobre el personal, ¿no? O sea, los datos motivacionales, los datos humanos que surgen a través de la dirección. ¿Creen que son ambos igualmente importantes estos datos, tanto los económicos como motivacionales? ¿O creen que unos son más importantes que otros? No, para mí son todos importantes. Depende también qué es lo que estemos necesitando para mí. Bien, sí, son igualmente importantes, Julián. Son igualmente importantes ambos, porque no podemos lograr objetivos de una organización cuando las personas que trabajan en esa organización no están comprometidas o no tienen el grado de participación suficiente o no se las está liderando de una manera de la cual se logre la cohesión necesaria para alcanzar esos fines, ¿sí? Cuando hablamos de datos económicos del ambiente interno, son los datos operativos, por ejemplo, volumen de ventas, niveles de inventario, niveles de rendimiento. Y acá surge el tema del control que antes nombró Ayrton, ¿sí? Como, por ejemplo, en un control comercial se puede hacer un estudio o un análisis, digo, de lo que se vende en relación a los objetivos. Eso es el control, ¿sí? No sé si vieron ya el tema del control. Pero en el control se establecen objetivos y se analizan después el alcance o el cumplimiento de esos objetivos y los desvíos que se generan también, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo son esos los datos que van surgiendo del ambiente interno y externo que veíamos antes. ¿Cómo se sistematiza esta información que se consigue tanto del ambiente externo como del ambiente interno? A través de los modelos teóricos. Los modelos teóricos son justamente modelos que permiten, son esquemas que permiten simplificar la realidad, interpretar de manera simplificada la realidad. ¿Y para qué se utilizan? Para diagnosticar, para solucionar un problema, para entender mejor una situación de la realidad, ¿sí? Es una herramienta conceptual para la comprensión de estos dos ambientes externo e interno que estuvimos hablando recién. Lo mismo acá, tenemos dos dimensiones de modelos teóricos que pueden ser económicos o motivacionales. ¿Qué ejemplo de modelo económico podemos dar que se les ocurra? Modelo teórico económico. Bueno, está ahí. Un análisis de flujo de fondo. Bien, un análisis de flujo de fondo. ¿Y qué nos indicaría un análisis de flujo de fondo? Una proyección de fondos, de flujo de fondos. Y si están viendo las ventas o están disminuyendo, estamos cumpliendo las metas mensuales de venta. Perfecto, perfecto. Y también permite pronosticar de alguna manera, ¿no es cierto? Si yo quiero saber, si yo hago una proyección de mis ventas y de mis costos a lo largo de, no sé, un cuatrimestre, un trimestre, un año, voy a poder saber mi grado de mi flujo de caja, voy a poder saber si voy a tener una necesidad o un faltante o un sobrante de dinero en el futuro, ¿sí? E incluso también puedo, a través de este tipo de herramientas, jugar con determinadas variables. O sea,
sensibilizar ese modelo con determinadas variables para saber qué podría pasar en el futuro si yo, por ejemplo, no sé, vendo menos o me aumentan los costos o me suben los precios, ¿sí? Puedo ir jugando con esas variables para sensibilizar el modelo y verlo y ver cómo este mismo reaccionaría en un futuro, ¿sí? ¿Qué otro ejemplo? Bueno, el balance también. El balance es un modelo económico, ¿sí? Económico financiero. Incluso a través de un balance se puede conseguir financiación. Muchas empresas presentan balance a los bancos o a empresas o a otras empresas con las cuales trabajan de manera colaborativa para conseguir financiación, ¿sí? Y dentro de los modelos motivacionales, ¿qué podemos ver? El liderazgo, la negociación, la creatividad, la participación, que hoy en día está muy no quiero decir de moda, pero está muy en auge, la participación dentro de las empresas por parte de las personas. ¿Para qué? ¿Por qué las empresas quieren que la gente participe? Y para que estén más involucrados, que tengan su cierta pertenencia hacia la empresa, generar ese vínculo distinto a un empleado común para generar más valor a la empresa. Tal cual, perfecto, Julián. Exactamente, compromiso, para generar compromiso, para generar ese vínculo estrecho con la organización. El famoso que se ponga la camiseta, ¿no? O sea, no es lo mismo trabajar de manera impersonal en una empresa en la cual no sentís propia, de una en la que además podés conciliar tu vida personal con los objetivos organizacionales, que es lo más importante y digamos, es de alguna manera lo más realizador para un empleado de una organización. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Bien. Los modelos representativos, en realidad el modelo teórico habla de los lineamientos teóricos, digamos, del modelo, del esquema representativo de la realidad, y el modelo representativo no es más que un nivel de abstracción menor, o sea, es el modelo teórico aplicado a una situación concreta, ¿sí? Es el modelo teórico aplicado a un caso. Como el ejemplo que nombrábamos antes, de poner, digamos, una situación a esas líneas teóricas. Es la interpretación que hace la gerencia de los modelos teóricos. Es un esquema simple y abstracto de la realidad, pero lo suficientemente completo como para estudiar la situación. Y permite evaluar por anticipado la toma de decisiones dentro de ciertos límites y conocer sus resultados. Esto es más o menos lo que hablábamos antes de, por ejemplo, un presupuesto, ¿sí? Dentro de un presupuesto donde se planifica la actividad financiera y económica de una organización a un año, podemos conocer dentro de ciertos límites cómo va a resultar la puesta en funcionamiento de ese plan. La inteligencia gerencial es básicamente el intelecto humano, o sea, es cómo el gerente con sus recursos aplica ese modelo representativo para tomar decisiones. Y es lo que lo distingue de la gerencia es lo que distingue a la gerencia moderna, ¿sí? Lo que les comenté antes. No a partir de la intuición, sino más sistemático, en base a información concreta y cierta. Bien, ¿para qué se obtiene esa información? Para tomar decisiones. ¿Y estas decisiones qué forma obtienen? La forma de planes, políticas y programas. Esto es claro, esto es clave que lo tengan en claro, que es un poco el resumen que les hice al principio, ¿sí? Esto implica la función transformadora de la gerencia para alcanzar el logro de los objetivos y metas de la empresa.
Y finalmente la implementación de las decisiones, que por supuesto después lleva a un control, es la elaboración de procedimientos, instrucciones y programas para llevar a la práctica la formulación de las decisiones. Requiere sincronización de tiempo, recursos, capacidad de liderazgo y motivación. Fíjense, este último párrafo, la parte de más humana que hablábamos antes, ¿no? Más blanda de la información gerencial. Sincronización de tiempo, recursos, capacidad de liderazgo y motivación. Eso es estrategia, ¿sí? Cuando hablamos de asignación de recursos, estamos hablando de estrategia. Cuando hablamos de políticas, planes y programas, estamos hablando de la forma detallada de lograr esas estrategias. ¿Estamos? Entonces, para resumir, como decíamos, como les dije hace un rato, vamos a empezar de atrás para ¿Cómo, adelante. profe? No entendí eso de que cuando hablamos de estrategia... No, le estaba dando el concepto de la estrategia es básicamente la asignación de recursos, ¿sí? Es, digamos, a dónde quiere llegar la empresa, el planteamiento de los fines y las metas de la empresa y la asignación de recursos. De eso se trata la estrategia. La planificación es la parte más detallada, digamos, es un detalle de cómo se van a lograr esos fines. Después vamos a hablar más de eso, de las políticas, planes y programas. Pero la idea que quiero que entiendan es esta. Entonces, básicamente, se formulan entonces decisiones, se obtiene información del ambiente interno y externo, se procesa a través de modelos teóricos y luego se aplican modelos representativos para poder tomar decisiones y operar sobre el ambiente. Operar sobre el ambiente significa transformarlo, ya no solamente el estudio, no solamente la observación a través del modelo, sino tomar decisiones y modificar ese ambiente, tanto interno como externo, para lograr conseguir los fines de la empresa. ¿Cómo se traducen estas decisiones? En forma de planes, políticas y programas, ¿sí? Que son los que van a guiar el desarrollo de una empresa hacia la consecución de los fines y objetivos, ¿sí? ¿Se entiende? Buenísimo, nadie pregunta nada. ¿Se entiende, chicos? Chicas. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Un poco acá está el resumen un poco más taxativo de lo que les dije recién. Los aportes a la gerencia de lo que es el sistema informático. Brinda información estructurada para las decisiones, conocer las variables de cada situación y su importancia, simplificar un problema complejo y facilitar su comprensión. Esto es lo que hacen los modelos teóricos y los modelos representativos. Verificar la consistencia lógica del razonamiento, predecir un resultado a través de la simulación, por ejemplo, ¿no? Esto que hablamos en el caso de de la proyección de un flujo de fondos. ¿Vieron proyecto? ¿Vieron proyecto de inversión? Todavía no, el cuatrimestre que viene. Bien, bueno, en proyecto justamente lo que van a tener que hacer es eso. Una simulación o una proyección de un negocio, de todo un negocio. Por ejemplo, en el aspecto financiero, económico-financiero, van a tener que proyectar a los años que más o menos se considere la vida de ese negocio, 5 o 10 años, toda la información, todos los ingresos y egresos que va a tener la empresa en esos años, los resultados, ¿sí? Y después se puede sensibilizar esas variables. O sea, ¿qué quiere decir esto? Simular decisiones, simular qué pasaría si cambian algunas condiciones del contexto o de la propia organización, o de los gustos, o de los costos, o de los precios de ventas,
¿sí? Que nos modifiquen el escenario en el futuro. Calcular los riesgos posibles en la implementación, economizar el tiempo de la gerencia, obviamente cuando la información está disponible, la decisión se puede tomar con mucho mayor certidumbre y menor riesgo, facilitar la adaptabilidad a los cambios, contribuir al aprendizaje gerencial. Acá cuando habla del aprendizaje gerencial se refiere también a los mandos intermedios de la gerencia, ¿sí? Porque son ellos también los que pueden, los que se encargan. Antes hablábamos, perdón que me voy un poquito de tema, antes hablábamos de la información del directivo como monitor, ¿no es cierto? De cómo expresa, consigue, busca esa información más blanda, más ideal, digamos, no tan concreta, pero son después los directivos medios, de los gerentes, los que se ocupan de traducir esas ideas en planes concretos, ¿sí? Ese es el aprendizaje gerencial. En planes concretos que lleven a la acción, ¿sí? Porque si no, todo queda en ideas directivas y eso no va para ningún lado. Pero bueno, son todas necesarias. Facilitar la actualización de modelos y sistemas en función de los resultados. Bien. Bien, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? No. No, ninguna. Bien. Vamos a ver ahora los tipos de información según los niveles. Los niveles de la información en la empresa. ¿Qué características tiene esta información según los niveles en los que se trata? ¿Sí? Podemos figurarnos una pirámide como para ver, digamos, los tres niveles que vemos normalmente se ven en la pirámide, que son estratégico, gerencial y operativo, ¿sí? Entonces tenemos tres sistemas de información que los vamos a caracterizar según determinados parámetros. Por ejemplo, qué tipo de información es, cuáles son las fuentes, para qué se utiliza, qué impacto tiene, de dónde surge y para qué se usa, cuál es el método de control, cuál es el tipo de respuesta, cómo es la innovación, cómo es la creatividad, cómo es la regularidad de esa información que se utiliza en cada nivel, ¿sí? Bueno, según todas esos atributos, vamos a analizar los distintos sistemas en cada nivel. Vamos a empezar por el sistema de información estratégica. Necesario para el ejercicio de la función empresaria. Actividad de crear situaciones de futuro, aglutinar, cohesionar voluntades para emprendimientos significativos, para producir cambios trascendentes. Información más blanda que procesa la empresa. Esto es lo que hablábamos al principio, ¿sí? El tipo de información más abstracta, digamos, ¿sí? Que por lo general manejan los directivos. El sistema de información gerencial, que se nutre del sistema de información estratégico para convertir en acción esa información que provee de la dirección, ¿sí? Esa información más amplia, más ambigua, que proviene de la dirección, se transforma en acción a través de planes, políticas y programas. Vieron que todo está relacionado, ¿no? Con lo que vamos viendo. Y el sistema de información el sistema de información gerencial también utiliza información operativa, ¿eh? Se nutre también de la información operativa. Si bien, digamos, los planes, las políticas y programas son los que guían la información el sistema operativo, pero también se nutre del sistema operativo para
después generar controles, ¿sí? Para ver el grado de alcance de los objetivos que plantean los planes y las políticas. Y el sistema de información operativo, necesario para la ejecución rutinaria de las actividades. Permite determinar operaciones y conocer el resultado en forma inmediata. ¿Por qué es así esto? ¿Por qué en forma inmediata los resultados? Hay un cuadrito que está muy bueno en la teoría, en los apuntes, que resume bastante la diferenciación que tienen estos tres sistemas de información. Que por ahí está bueno para que lo puedan estudiar de ahí, obviamente completando con toda la lectura, pero está bastante resumido en un solo cuadro de 3 columnas las características de estos tres sistemas. Bien, el sistema de información estratégica. ¿Qué tipo de información es? Como decíamos al principio, básicamente son ideas, valores y creencias, ¿sí? Es la información más abstracta, más ambigua y más blanda que procesa la organización. La fuente es tanto el entorno de la empresa como el ámbito interno. Posee alto grado de incertidumbre. ¿Qué significa esto? Y que no tenemos certeza, no está cuantificada esa información. Exacto, es de característica muy cualitativa. En realidad es una idea que tiene tan poca probabilidad de ocurrencia como porque es algo que todavía incluso no se probó, ¿sí? O sea, la forma de que tiene el empresario de probar sus ideas es de manera empírica. Solamente desarrolla hipótesis en base a una idea teórica y la prueba de manera empírica. Pero esa manera de probarla es después llevándola a la práctica a través de la información gerencial, ¿sí? A través de lo que se traduce como planes y procedimientos. Pero mientras tanto solamente son ideas muy vagas. Por ejemplo, el dueño de la empresa donde yo trabajo en un broker de granos y también sociedad de bolsa, y él dice que quiere transformar la empresa en un banco digital. Bueno, es una idea, ¿no? Pero es muy distinto después llevar esa idea a la práctica de verdad. Por eso tiene alto grado de incertidumbre. Quizás es parte de un deseo, de algo que seguramente él está viendo en un punto, ¿sí? Pero que no se concreta hasta que eso no se transforme, no se desarrolle en verdad. Como también pasa mucho con las ideas asociativas. O sea, las ideas que tienen muchas veces los empresarios de asociarse con otras organizaciones para potenciar ciertas características o para complementar ciertos atributos de su organización con la de otra organización, ¿no? Que pueda potenciar en algo nuevo. Las decisiones son no estructuradas porque no se conoce, básicamente lo que se hace no es repetitivo. La decisión que se toma con una idea de estos niveles no es repetitiva, probablemente sea única, entonces no hay forma de que se estructure esa decisión. El horizonte de tiempo, ritmo irregular, perdón. ¿Qué significa ritmo irregular? Que no son metódicas, van surgiendo, no hay un... No es metódico, exactamente. Va surgiendo a medida que o bien el directivo lo busca o a medida que se le presenta, ¿sí? Esta información es también muchas veces inesperada, ¿sí? La búsqueda creativa es permanente
A diferencia, por ejemplo, del nivel operativo, donde rige un tipo de información que es inequívoca y marca un camino para poder hacer las cosas que no se puede hacer de otra manera. Entonces, en ese tipo de sistema de información en el operativo, por ejemplo, no hay lugar a la creatividad. ¿Sí? O si la hay, está dentro de unos límites muy acotados. ¿Estamos? Porque ya está preestablecido a través de tareas y a través de procesos cómo se deben hacer las cosas en ese nivel. ¿Se entiende? El alcance es institucional, o sea que abarca toda la organización. Siguiendo con estas características, por ejemplo, el tipo de decisiones, el horizonte temporal, vamos, la característica, o esta característica de su base de información, ¿cómo sería la información gerencial? O la información operativa, vamos moviéndonos entre las dos, así hacemos un cuadro comparativo. Tendría que ponerle este cuadrito en el PowerPoint. Pero bueno, véanlo porque ahí está mucho más didáctico a la vista la comparación de las características. Si bien no están desarrolladas, pero por lo menos ahí lo pueden ver con más claridad. Fíjense, el sistema de información gerencial, decisiones semiestructuradas, o sea, hay una probabilidad de ocurrencia, ¿no? En este caso, los planes o la proyección de esos planes o proyectos tienen una probabilidad de ocurrencia para llegar a un objetivo. Esto no quiere decir que 100% se va a dar, pero sí hay una probabilidad, ¿sí? No es tan incierta como en esa idea inicial que puede tener el directivo, como es información estratégica. El horizonte temporal es intermedio. ¿Por qué? Porque los planes y presupuestos tienen un tiempo, ¿sí? Y de hecho los informes que surgen de estos planes también son semestrales, anuales, semanales, ¿sí? Hay una regularidad. Acá sí hay una regularidad rítmica, que antes veíamos que era ritmo irregular, ¿sí? Porque aparecen, porque se buscan, el ritmo es irregular. Acá, en la información gerencial hay una regularidad rítmica que tiene que ver con esto, con la necesidad de contar con esa información con determinado fin, ¿sí? Utiliza básicamente promedios y estadísticas. Esto quiere decir que la información se va a mostrar resumida utilizando determinados parámetros, utilizando promedios, utilizando porcentajes, ¿sí? No se muestra un detalle de la organización, un gran detalle de la información, sino una información resumida, preparada para ciertos fines. Bien. ¿Cómo se relaciona esto con el control? Fíjense, el origen de los datos que usa la gerencia provienen del contexto, situaciones que se dan en el corto y largo plazo, y de la actividad interna, que es el tablero de comando. Informa el grado de cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Es una herramienta, el sistema de información gerencial a través de los planes es una herramienta fundamental para el control, ¿sí? Ya que a través de esta información podemos ver o visualizar el cumplimiento de los objetivos, ¿sí? Y la información, el sistema de información operativo o de operaciones, ¿cuál es la base de la información? Los datos primarios. Acá sí la información es mucho más detallada, no es tan general, no es tan cualitativa, no es ambigua, sino que es detallada y cuantitativa, seguramente. Las decisiones son estructuradas, o sea, no hay muchas formas de hacer las cosas, sino que son decisiones repetitivas. Sirve para efectuar controles operativos.
el flujo de datos es continuo. Esto se debe a que a la registración continua que se hace de toda operación, ¿sí? Facturación, ingreso y egreso de dinero, flujo de mercadería, ¿sí? Flujo de stock. El control es en el momento, la información que surge se registra en el momento. El plazo es corto, la discrecionalidad es reducida, se elaboran programas detallados, esto es lo que le decía antes. ¿Cuáles son esos programas detallados? En este sistema de información. ¿Un ejemplo? Sí, un ejemplo. ¿Los manuales de procedimiento? Exacto, los procedimientos. Los procedimientos son esos programas detallados en este tipo de información, en este sistema de información. ¿Sí? No hay forma, es inequívoco la forma de hacer las cosas en este nivel de sistema de información. Y acá no hay rango para la duda ni para la discrecionalidad, ¿sí? Hay una forma de hacer las cosas y es esa forma la que se tiene que respetar. Por supuesto que después puede haber cambios, no es rígido, como todo puede cambiar, evolucionar y mejorar, pero a lo que va es al concepto, ¿no? Que es un sistema de información donde está detallado, está muy detallada la forma de hacer las cosas. Y es continuo. La información se produce de manera continua, a medida que se va registrando. ¿Se entendió esta diferenciación? ¿O fui claro? No sé si por ahí les hice mucho quilombo mezclando, pero díganme ustedes. No, está bien, está bien. Fue claro, profe. Bien, bien. Bueno, y en esto que hablábamos de este tema de Hermida y Serra, que hablamos también de los modelos teóricos, de cómo anticiparnos. Por ejemplo, una forma de anticiparnos es que tienen la gran mayoría de las empresas es presentar un presupuesto, ¿sí? También las organizaciones públicas, por supuesto. Es presentar un presupuesto a principio de año de los objetivos que van a tener durante el año, ¿sí? El nivel de ventas que se quiere alcanzar, si se quiere aumentar la cantidad de nuevos clientes, si se quiere conquistar un mercado nuevo, si se quiere aumentar la cantidad de producción de una línea de productos, o si se quiere colocar mayor dinero, si me dedico al negocio financiero, colocar mayor dinero en determinadas inversiones o prestando dinero a mis clientes, ¿sí? En todas formas de alcanzar objetivos de la organización. Entonces, para esto tengo que aprender a ser anticipador. Entonces, Hermida y Serra dicen, es una trampa pensar que el futuro se puede predecir solo en base a datos del pasado. Entonces, lo que dicen ellos es que hay que plantearse interrogantes, hay que plantear o hacer la gimnasia y también conseguir un cambio de actitud en cuanto al futuro, ¿no? Bueno, ¿cómo les parece que es en Argentina la posibilidad de anticiparse? Complicadísimo. Complicadísimo, tal cual. Bueno, realmente estamos, no ahora, sino en contextos donde poder anticiparnos es prácticamente imposible, ¿no? O por lo menos muy, muy difícil. Pero bueno, acá vamos a hablar de, básicamente hay que hacer la gimnasia de preguntarnos qué pasaría si esto cambia, si determinados
determinadas situaciones del contexto y cómo nos pueden afectar a nuestra operatoria, ¿sí? A nosotros como empresa, a nuestra operatoria, a nuestros negocios. Entonces, un poco es cómo anticiparnos al futuro, pero lo que dicen los autores es que es un error pensar en que el futuro va a ser igual al pasado, ¿sí? O sea, que yo haga una extrapolación hacia adelante en base a datos del pasado, es un error, ¿sí? Ahora, ¿qué otra forma tengo de hacerlo? ¿Tengo otra forma? Bueno, acá un poco se plantea que hay otra forma, ¿no? Vamos a ver ahora si si puede ser la adecuada o no, pero o si es lo mismo o no a lo que se refiere, pero son distintos tipos de técnicas. ¿Pero qué se requiere para ser más anticipador? Primero, un cambio de actitud, que decíamos antes, técnicas adecuadas y una práctica permanente. O sea, esta gimnasia de esforzarnos por lo que puede pasar, por lo que podría pasar, ¿sí? Que generalmente no lo hacemos. Por lo menos es poco probable que se esté pensando continuamente en una contingencia, ¿sí? Pero es bueno pensar sobre todo en aquellas variables críticas que pueden afectar el desempeño de un negocio, ¿sí? Bueno, entonces acá vemos dos técnicas, la proferencia y la prospectiva. La proferencia, que es la más tradicional, que significa, en latín significa llevar hacia adelante, viene la palabra proferrer, que es llevar hacia adelante. Entonces, ¿qué implica esto? Es tomar la información del pasado y del presente para simular un posible futuro, ¿sí? O sea, yo, con la información histórica y actual de la que dispongo sobre sobre operatoria propia, sobre algo nuevo, información histórica y actual, la voy a llevar hacia adelante, digamos, extrapolándola o proyectándola hacia adelante para ver cómo me va a ir en un futuro posible, ¿no? ¿A dónde puedo llegar yo con esa tendencia? Digamos, si yo me pongo por ejemplo, a estudiar cómo viene la tasa de interés, o cómo evoluciona el dólar, o cómo evoluciona la tasa, el índice UVA, por ejemplo, para realizar ciertas inversiones, podría inferir en qué me convendría invertir, suponiendo, ¿no? Podría ser una suposición de una inversión a futuro en base a esas variables históricas y presentes. ¿Se entiende esto? En cambio, la prospectiva supone un tipo de ejercicio distinto, ¿sí? Supone, por supuesto que es más ideal, que la menos realista quizás, pero no menos válida, porque lo que supone es crear un escenario futuro, un futuro deseado al que quiero llegar. Tiene que ver esto con las metas y con la visión de una organización, y volver al presente para tomar las decisiones necesarias para llegar a ese futuro, ¿sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Hay una frase que dice, que la dijo, no la encuentro acá, ¿no? Que la dijo el CEO de Apple. En realidad la repitió, no la inventó él. Dice que la mejor forma de crear el futuro es inventarlo.
de predecir el futuro, perdón, la mejor forma de predecir el futuro es inventarlo. Un poco eso es a lo que se refiere la prospectiva, ¿sí? Es plantearse una situación deseada en un horizonte adelante y desde el presente tomar esas decisiones. Es proyectar la empresa en un momento deseado, adelante, con una visión estratégica y actuar desde hoy en día hacia ese lugar en esa dirección, ¿sí? Tomando las acciones y construyendo los planes necesarios para llegar a ese estadio futuro. Bien. ¿Cuáles son las técnicas que podemos utilizar? Bueno, la extrapolación de tendencia, que es la que utiliza la preferencia, digamos, básicamente se construye un escenario futuro sin sorpresas. Se supone que nada va a cambiar salvo crecimiento o decrecimiento, ¿sí? Yo acá agarro valores históricos y digo, bueno, la inflación se puede comportar de esta manera o de esta u otra manera, ¿sí? Los bonos en los que voy a invertir se pueden comportar de esta u otra manera. Las ventas que voy a proyectar pueden comportarse más o menos similares al año pasado, pero como este año la cosecha va a ser mejor, a lo mejor duplico, ¿sí? ¿Se entiende esto? Es utilizar datos del pasado y proyectarlos hacia adelante, con situaciones de crecimiento o decrecimiento. El análisis de las variaciones canónicas es muy parecido, se apoya en la extrapolación de tendencias, la metodología, con la diferencia que se establecen escenarios distintos, ¿no? O sea, hay un mundo sin sorpresas, pero se piensa en escenarios con posibilidades de cambio de ese escenario, ¿sí? Y el análisis de guiones de futurición se establece un escenario futuro, es más cualitativo, digamos, esta técnica es más cualitativa, se establece un escenario futuro y se parte desde el presente con suposiciones de cómo llegar, con narraciones escritas de cómo llegar a ese escenario futuro. En general, estas tres técnicas se utilizan de manera conjunta. La mejor forma, digamos, es utilizar estas técnicas de manera conjunta para hacer una anticipación, ¿sí? Bueno, ¿y cómo armamos escenarios? Un poco de lo que ya venimos hablando. Fíjense que esto, un poco, la técnica que utiliza es la preferencia, más que nada, ¿no? Por lo menos lo que marca el texto. Si pensamos en un ejemplo de inversión, para explicar este punto, ¿cómo armamos un escenario frente a una inversión? Bueno, primer punto, conseguir toda la información relacionada a ese suceso, a esa inversión en la cual nos vamos a meter, ¿sí? ¿Qué pasó? ¿Cómo varió en el pasado? ¿Cómo está actualmente? Analizar la tendencia de los últimos años y estimar su probable comportamiento en el futuro. Después tengo que establecer escenarios, ¿no? A ver qué puede pasar con esta inversión. Me meto en una inversión, bueno, ¿qué puede pasar? Escenarios máximos y escenarios mínimos que nos pueden que pueden suceder, ¿sí? Según se modifiquen determinadas variables. Y también fijar escenarios intermedios entre el máximo y el mínimo, entre el piso y el techo. Asignar probabilidades de ocurrencia. Esto en realidad en la teoría lo van a ver que lo hacen a través de porcentajes o le asignan ciertos valores para ver la probabilidad de ocurrencia. Eso no lo vamos a ver en realidad en la materia, pero bueno, está bueno que lo vean cómo se plantea. Es
es una técnica que mezcla un poco lo cualitativo con lo cuantitativo, a ver cómo nos pueden afectar ciertas variables, qué grado de influencia pueden tener ciertas variables si se modifican. Relacionar los escenarios más probables con variables internas de la organización, cuantificar esa relación para conocer sus impactos, ¿sí? ¿Cuánto nos puede afectar si alguno de los escenarios varía en tal o cual dirección? ¿Cuánto nos puede afectar a nosotros? Si invertimos cierta cantidad de dinero en algún instrumento financiero, ¿qué pasa si eso varía hacia abajo? ¿Qué pasa si varía hacia arriba? ¿Cómo me afectan mis finanzas? ¿Sí? Clasificar los impactos en amenazas y oportunidades y transformar el plan en acción. Transformar el plan en acción es realizar la inversión en el caso que estamos ejemplificando. Y finalmente realizar el control, es decir, verificar cómo se van cumpliendo esos objetivos e identificar los desvíos. ¿Sí? Una vez que yo identifico cómo se va desarrollando ese escenario, voy viendo si se cumple o no lo que yo tenía pensado, lo que me había anticipado a que podía pasar. ¿Sí? Obviamente que el sistema se retroalimenta, identificando los desvíos y viendo si eso fue provechoso o no, o si hicimos una anticipación correcta o no de la situación. Me acuerdo que yo cuando trabajaba en una empresa, en una corredora de granos, no sé si se acuerdan, en el año 2018 o 19, cuando fue el cambio de gobierno, no, perdón, antes, cuando asume Macri, que fue en el 2015, ¿no? ¿Cambiemos? Bueno, en ese cambio de gobierno, esta empresa decide hacer una inversión con dólar futuro. Como todos sabemos, no sé si han escuchado hablar de dólar futuro. Sí, sí. Bueno, es un instrumento bastante timbero, por decirlo, para operar en la bolsa. Y esta gente tenía dos escenarios probables, que era o ganar, digamos, ganar menos o ganar un poco más, ¿sí? Pero ambos escenarios eran ganadores. ¿Por qué sospechaban eso? Porque ellos estaban pensando en invertir en contratos de futuro de dólar y que el dólar en el gobierno de Cambiemos se libere el cepo, como efectivamente después sucedió, ¿no? Lo cual le trajo muchas ganancias a esta empresa y a todos los que siguieron esas recomendaciones. Por supuesto, como les digo, que son inversiones muy riesgosas porque los márgenes que generan día a día ese tipo de inversiones son muy altos y hay que tener mucha espalda financiera. Pero bueno, a lo que voy es al ejemplo. Fíjense cómo de alguna manera se analizó la tendencia, o por lo menos decían, bueno, venimos con gobiernos de un tinte político, en este cambio podría pasar tal cosa. Bien, se arriesgaron, invirtieron en esos instrumentos, analizaron escenarios, dijeron, bueno, tenemos dos escenarios, los dos ganadores. Bueno, perfecto. También muy optimista, ¿no? Porque podría no haber pasado eso, pero digamos que era una versión optimista pensando en que ganaba la oposición en ese momento. Se asignaron posibilidades de ocurrencia. También se pensó, o se habrá pensado, digo, pero bueno, no sé si se pensó o no, pero seguramente, cómo iban a afectar estas probables consecuencias después a las variables de la organización, a variables sensibles de la organización. Por ejemplo, las finanzas, ¿no? Si de repente ese dólar financiero no iba en la dirección esperada, ese futuro de dólar no iba en la dirección esperada, seguramente iba a tener que responder la empresa con recursos propios financieros de los que tenía que estar a disposición. O sea, seguramente al momento de hacer esa inversión se tuvo en cuenta que se podía afrontar ciertos baches financieros que
que podrían haber ocurrido, ¿sí? Bueno, por supuesto que esto no ocurrió, que después, como se sabe, ganó la oposición en ese momento, luego liberó el cepo, o por lo menos parcialmente, lo cual redundó en fructíferas ganancias para esta empresa. ¿Sí? Pero bueno, ¿se entiende? ¿Se entiende hasta acá entonces? Sí, sí, sí. Bueno, gente, por hoy creo que vamos a terminar. No sé si tiene alguna pregunta. Después, si no, nos vemos el lunes en la próxima clase, que vamos a ver la parte de políticas, planes y la parte de comunicación, que también nombró una de sus compañeras antes, que es muy importante en el manejo de la información, que sería el directivo como difusor, o sea, hacia adentro de la organización, con criterios orientativos, y el directivo como portavoz hacia afuera de la organización, con ese rol de enlace hacia el exterior. ¿Alguna Perfecto. pregunta? No. Después nos puedes mandar el